Ha comenzado este tiempo de edificación a tu vida. Conoce más del Padre a través de su palabra. Escrito está. 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 Muy buenas noches, que Dios bendiga grandemente sus vidas. Bienvenidos a un programa más de Escrito está. Mi nombre es Cintia Betancourt y es un placer estar una noche más, un viernes más a las 7:30 aquí en la plataforma de Facebook, a través de nuestra red social, página de Facebook, AMIP Comunicaciones Bolivia. Que Dios te bendiga, te damos la bienvenida a esta transmisión que ya empieza y te invitamos a seguir nuestra página en Facebook, AMIP Comunicaciones Bolivia. Si todavía no le diste like, dale like a esta página para que puedas recibir todas las notificaciones, todos aquellos contenidos que se van subiendo a través de esta página. También te invitamos a suscribirte al canal de YouTube AMIP Comunicaciones Bolivia, donde estamos frecuentemente subiendo contenido de mucha bendición. Podrás encontrar prédicas, podrás encontrar material que va a edificar tu vida a través de la palabra del Señor Jesús. Amén. De esta forma también los invitamos a no desconectarse de esta transmisión. Estamos por dar inicio a este programa de estudio bíblico y también queremos saludar a todos nuestros pastores de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales en Bolivia y el mundo. Saludamos a la Junta Internacional, a la cabeza del pastor José Omar Tejero. Y también saludamos a la Junta Nacional de Bolivia, al pastor Remberto Mamani, a nuestro pastor Iván Tárraga, pastora Linda Rodríguez y a todos nuestros pastores, ese cuerpo pastoral que trabaja incansablemente para que la obra de AMIP en Bolivia avance. Saludamos a los diferentes presbiterios que nos están viendo. Así que, querido hermano, querida hermana, te invitamos a compartir esta transmisión en todas tus redes sociales. Comparte esta transmisión en WhatsApp a tus amigos, al grupo de la iglesia de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de la plataforma de Facebook. Puedes compartir esta transmisión porque el día de hoy tenemos un tema muy importante. El tema del día de hoy, aquí en Escrito está, es heridas del alma. Qué importante es que nosotros conozcamos qué son las heridas del alma, cómo se producen las heridas del alma y también cómo sanar, cómo Dios restaura, cuál es la forma, el procedimiento en el que Dios va a restaurar esas heridas que muchos de nosotros hemos venido al Señor con heridas del alma. Pues hoy vamos a estar aprendiendo. Y querido hermano, hermana, si tú necesitas sanidad interior, pues te animo a que no te desconectes y que más bien puedas conectarte hasta el final, estar muy atento a la enseñanza del día de hoy. Así que el tema de hoy es heridas del alma. Amén. Va a ser de mucha bendición el tiempo de estudio bíblico en este programa, en este cuarto programa ya de Escrito está. Así que de esta forma te animamos, querido hermana y hermana, a no desconectarte de esta transmisión. También queremos dar algunos anuncios de la obra de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales aquí en Bolivia. Pues los jóvenes de AMIP Bolivia tenemos en este mes de julio que viene una cita, una convocatoria. Pues tenemos planificado y agendado nuestra gran convención nacional de jóvenes en el mes de julio, y la ciudad anfitriona será la ciudad de Oruro. Así que no te lo pierdas, querido joven. Desde ya agenda y aparta en el mes de julio ese tiempo especial en el que todos los jóvenes vamos a reunirnos en la ciudad, en el departamento de Oruro, allá para recibir más del Señor. Pues este es nuestro encuentro nacional, amén. Así que los invitamos. Y también en septiembre las damas nos alistamos para asistir todas a esta convocatoria de la Convención Nacional de Damas, amén. Así que en septiembre la ciudad de La Paz va a ser anfitriona de este evento nacional de la obra de AMIP en Bolivia. Así que, querida
querida dama, también te invitamos a apartar, a agendar un tiempo muy especial en septiembre para este evento nacional. Amén. Así que de esta forma preparamos nuestro corazón, toda la obra, todos los hermanos de A Mi Bolivia, para estos tiempos que van a ser de mucha bendición, pues el Señor nos ha regalado un precioso lema este año que es perfección. Dios quiere perfeccionar su obra en nuestras vidas, así que querido hermano y hermana, preparemos nuestros corazones. Amén. De esta forma damos inicio a este cuarto programa de Escrito Está, y queremos ir a ver las entrevistas porque los jóvenes han sido entrevistados, les hemos preguntado qué son las heridas del alma y vamos a escuchar sus respuestas. Acompáñanos. Muy buenas tardes, Sanji. ¿Qué son las heridas del alma? Bueno, hermana, yo entiendo que las heridas del alma son dolores interiores que vienen como traumas, ¿no? Desde la infancia podría ser. Bueno, básicamente, como dicen, ¿no? Dolores que te causan un dolor muy, muy profundo, que tal vez no lo puedes conllevar. Las heridas del alma son algo producido quizás por alguna adversidad o alguna experiencia mal vivida en el pasado, y eso se te queda y es algo que es difícil de sanar, o algo que todavía se está manifestando de malestar para ti. Las heridas del alma son daños emocionales que se causan a una persona, y esos pueden durar corto tiempo o toda la vida, dependiendo cómo se trate esa herida. Las heridas del alma son el resultado de traumas, lesiones que afectan indirectamente, ¿no? a una persona como resultado de, como ya dije, un trauma que ha recibido, ¿no? por alguna noticia. Puede haber afectado directamente, ¿no? a la mentalidad de alguien para poder repercutir de esta manera a una persona. Bueno, habría que diferenciar, porque a diferencia de las heridas, externas, físicas, las heridas del alma serían heridas internas que están presentes en una persona, ¿no? Y esas están aún abiertas, entonces son difíciles de curar. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Ahí escuchábamos las entrevistas con nuestros jóvenes. Amén. Acá en la ciudad de Cochabamba. Bueno, pues les saludamos en el nombre del Señor. Mi nombre es Oliver Andrade Robles. Y bueno, nuestra hermana Cintia ya nos compartía algunos detalles de todo lo que se va a estar llevando a cabo en lo que es la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales. En este momento vamos a entrar directamente a lo que es el estudio, saludando y dando lugar a nuestro hermano César. Que el Señor te bendiga mucho. Hermano, muchas bendiciones, muy buenas noches. En este día vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para la iglesia. Amén, hermano. Es un tema que realmente necesitamos saber y necesitamos conocer todos los que creemos y los que seguimos al Señor, porque el enemigo muchas veces puede ganar ventaja con estas cosas que no conocemos. Amén. Tenemos que entender que, vamos a ir hablando acerca del tema, hermano, ¿no? Que son las heridas del alma. Amén. Así que, amado hermano, amada hermana, alista tu Biblia, prepara ahí, ten lista tu Biblia para poder ir con nosotros a los pasajes que nuestro hermano César nos va a estar mandando a que busquemos. Alista un lapicero, un cuaderno para que vayas anotando y prestes mucha atención. Hermanito César, ¿qué tal si comenzamos con una oración? Amén, hermano, vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias. Señor Espíritu Santo, Dios, te damos gracias porque una vez más nos permites estar en este set, nos permites salir al vivo, Señor, para bendecir a las personas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda pasearse en esta enseñanza, pueda ministrar, pueda liberar, pueda enseñar. Señor, que no seamos Oliver ni mi persona, Señor, sino que sea tu misma presencia, Señor. Tu Santo Espíritu de Dios hablando a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas que nos están escuchando en este día, Señor. Tu palabra dice que donde está tu Espíritu hay libertad, Señor. Encomendamos los corazones que nos están viendo, Señor, que tú puedas hablar, confirmar este mensaje para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y que en esta noche el diablo y sus demonios puedan ser avergonzados. Que pueda haber libertad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y comenzamos. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, iniciamos, hermanito César. Amén. Vamos, hermanos, hoy a entender acerca de algo que es muy importante que el creyente, que la persona que sigue a nuestro Señor Jesucristo entienda, hermano. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que cuando una persona llega al Señor y llega, digamos, al Señor, se convierte, el Señor sana su vida, restaura su corazón, su mente. Pensamos que la obra del Espíritu Santo y la obra del Señor ahí acaba. Muchas, a veces, doctrinas, muchos pensamientos hablan que cuando una persona llega a Cristo,
Ya, listo, ya está todo el trabajo hecho. Pero tenemos que entender que cuando la palabra nos dice que nosotros fuimos hechos nuevos, nuevas criaturas, hablaba de que su Espíritu Santo iba a venir a nosotros. Y somos nuevos. ¿Por qué? Porque espiritualmente su presencia vino a nosotros. Pero el proceso de la santificación de la mente, del corazón, comienza. Porque hay muchas cosas, hermanos, que aún creyentes a veces que están años en la iglesia, a veces que no entienden sus comportamientos, sus formas de reacciones. Hay reacciones que no son naturales, hermanos. Hay reacciones a veces que dice, pero ¿por qué reacciono así? ¿Por qué tengo estos temores? ¿Por qué estas fobias? ¿Por qué a veces quiero, no sé, estrellarme, enojarme contra una figura paterna, materna, contra un joven, una señorita? Es que son reacciones que no son normales. Y vamos a ver cuál es el origen bíblico, qué es lo que nos dice la palabra acerca de las heridas del alma. ¿Amén, hermano? Quiero que nos vayamos para ya comenzar a escudriñar la palabra del Señor, a este pasaje que es tremendo. Quiero que nos vayamos al Salmo 102, versículo 4. Aquí el salmista nos va a comenzar a arrojar un poco de luz acerca de qué son las heridas del alma. ¿Qué son aquellas heridas que el enemigo gana ventaja? Porque tenemos que entender que, por ejemplo, las heridas físicas que nosotros vemos cuando una persona se golpea o se hace algo, las heridas salen. Está morete, está rojo, pero cuando no se curan esas heridas físicas, se comienzan a infectar. A cangrenar. Exactamente. Comienzan a afectar otras partes del cuerpo, o sea, la herida no se queda ahí. Lo mismo pasa con las heridas que pasan en el corazón, en la mente. Si no se pone un alto, si no se trata este problema bíblicamente con el Espíritu Santo de Dios, estas heridas avanzan. Y vamos a entender que son heridas que van llamando cada vez más y más, abriendo las puertas para que los demonios y el enemigo comiencen a ganar ventaja. Amén. Vamos con este primer versículo, hermano. Dice así la palabra del Señor: mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvidé comer mi pan. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje es tremendo porque aquí el salmista está hablando de una verdad. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba. Cuando la palabra aquí el salmista está diciendo, está usando mi corazón está herido, es interesante porque hay dos palabras que nos muestran el original de herido. Y vamos a ver en esta noche. La primera que nos muestra aquí cuando está diciendo el salmista, mi corazón está herido, en el original es la palabra naka, que significa que mi corazón está golpeado, está gravemente herido, está arruinado, está destruido, está saqueado. Interesante, está saqueado. Cuando la palabra dice mi corazón está herido, la traducción nos muestra que hay algo que ha golpeado, algo que ha sacado, algo que ha destruido el corazón. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento, cuando la palabra habla acerca de la mente y el corazón, habla acerca de lo que es el alma. Habla de lo que es el alma, porque está muy ligado en el Antiguo Testamento lo que es el alma, el corazón y el alma y la mente. Entonces aquí el salmista, cuando está diciendo que su alma ha sido gravemente lastimado, está hablando que ha habido alguna situación, ha habido alguna circunstancia que lo ha sacudido, que lo ha lastimado. Y vamos exactamente, que lo ha herido. Y es interesante porque una persona que ha sufrido estas heridas del alma, muchas veces va a sentir que es como que algo le han robado. Y aquí dice, saqueada el alma. Es algo que ha sacado la dignidad, tal vez la autoestima, el respeto, algo que tal vez tenía, la dignidad. Por ejemplo, las personas que en algún momento han sufrido lo que son los abusos sexuales, la violencia, o sea, abuso sexual. Estas personas en algún momento, llegan a sentir un sentimiento de culpabilidad muy fuerte. Y no entienden por qué, o sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué hay esta culpabilidad? ¿Por qué la persona se siente sucia? Y van a entender que es porque ha habido algo que ha golpeado su mente. Ha habido algo que ha golpeado su corazón, algo que le ha robado, algo que ha sido saqueado. Lo que nosotros tenemos que entender aquí, que el salmista está explicando, que ha habido algo que ha lastimado. Y la siguiente palabra dice, mi corazón está herido y seco. En el original, es interesante porque en el original, cuando está hablando aquí que su corazón no solamente está herido, sino que también está seco, está hablando que está avergonzado y que hay algo que lo está atrofiando. Cuando yo una vez expliqué esto y enseñé a los adolescentes el año pasado, al meditar en estos pasajes, en este tiempo de meditación que tenía para dar esta enseñanza, en mi tiempo de oración el Señor me mostró cómo a veces estos traumas, estas situaciones, estos complejos, estas situaciones que sacuden a la persona,
es como que algo va y los arroja, que los destroza, que los empuja. Amén. ¿Y qué pasa con eso? Esas personas ya, o sea, necesitan ser restauradas con el Espíritu Santo. Porque un creyente, escúchenme esto, hermanos, un creyente que está con el corazón herido, con el alma lastimada, con una herida del alma, vamos a ver más adelante que la palabra nos va a mostrar que si no cura y si no trata ese problema bíblicamente, no va a poder ser un instrumento de Dios como Dios quiere que sea. Porque tenemos que entender que Dios va a usar vasos que estén sanos, donde Él pueda derramar su presencia. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Y aquí cuando el salmista está hablando en este pasaje, un poco más vamos a escudriñar, está hablando de que está seco, está hablando que hay algo que está atrofiando. Y es lo que pasa con las heridas del alma. Por ejemplo, las frustraciones que vamos a ver más adelante. Tal vez a veces, no sé, el abandono, el rechazo, todas estas derrotas a veces, la depresión. Todas estas cosas en el original dice que está seco. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que la presencia de Dios, que el mismo Dios fluya con libertad en esa vida. Entonces eso es lo que el salmista nos está hablando en estos pasajes, hermano. Amén, hermano César. Qué interesante los puntos que tú mencionas. Y muchas veces cada uno de nosotros, hermano César, ignoramos estos puntos, hermano. Y no sabemos por qué, como decías a un principio, por qué actuamos o por qué tenemos algunas situaciones que no entendemos en nuestras vidas. Exactamente. Hay, por ejemplo, yo conozco un testimonio de un joven que conoció al Señor, que el Señor comenzó a usar su vida, conoció a los 16 años de edad, conoció a este joven, y él tenía ataques a veces de pánico, a veces momentos en el servicio en el que le venía una depresión, una soledad, una tristeza, y él decía: Señor, ¿por qué me pasa esto? Estoy esforzándome por vivir en santidad, estoy buscando tu palabra, tengo mis devocionales. Y en ese campamento que el joven fue, hablaron acerca de las heridas del alma y de la sanidad interior, ¿no? Y él comenzó a hablar con el Señor, y el Señor le mostró en ese mismo campamento, en el momento de la administración, que él, cuando era mucho más, o sea, a su niñez, él había sufrido lo que era un abuso sexual. Él había sido abusado sexualmente. Incluso niños que en la etapa de los 5, 7 años, incluso menos, que son abusados sexualmente. Uno dice, pero es el niño, y no siente. O sea, no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor. Pero vemos más adelante que la culpa, la soledad, ese sentimiento tal vez de rechazo, eso que se siente tal vez deprimido y no sabe por qué le pasa, es porque ha habido en algún momento de su vida algo que ha sacudido, como dice, algo que ha golpeado, que lo ha marcado. Exactamente, algo que lo ha marcado. Y es interesante, hermano, lo que usted dice, porque dicen los estudios, me metí a estudiar esto, habla acerca que cuando una persona tiene un trauma, algo, no sé, un abandono, por ejemplo, una violación, la muerte de un ser querido, el duelo, tenemos que entender, para los maestros de escuela dominical que nos están viendo, el duelo para el niño, para el infante, es 3 veces más doloroso que para una persona adulta. Es 3 veces más doloroso, o sea, causa un impacto, causa un vacío tremendo. Cosas como esas, el duelo, el rechazo, el abandono, no sé, los miramientos, las etiquetas. Cuando te dicen, eres un inútil, eres un sonso, que no puedes para esto, esas cosas, que esos traumas afectan mucho a la vida de la persona, y dicen que es como un segundo nacimiento. Amén. Es algo que totalmente los desequilibra, es algo que su autoestima se ve baja, es algo que comienzan a creer esas mentiras, y el enemigo gana ventaja. Y el enemigo gana ventaja, porque tenemos que entender, y vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme con los versículos, pero el campo de batalla que cada creyente tiene que sanar y que tiene que guardar es la mente. Amén. Porque en la mente se van a librar las batallas que va a definir muchas cosas en la vida del creyente. Amén. Dios. Amén, hermanito César. Y mira, en el libro de Isaías, amén, en el capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice hermano César, amén, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, hermano César, dice, a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, hermano. Exactamente. Ese pasaje es tremendo porque nos habla cuál es la labor que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante, porque cada palabra que ahí tú mencionaste en el original nos da tremendas luces de cuál es la batalla que muchas personas a veces viven. Hay algo que es maravilloso y que yo quiero hacer aquí un paréntesis. Tenemos que entender, hermanos, que ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la pedagogía, ni ninguna ciencia humana va a poder liberar lo que es el alma.
Eso más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de la depresión, pero quiero tocar eso porque la palabra de nuestro Señor es tan completa, hermanos, es tan completa que muchas personas solamente al leer un versículo hay testimonios que su corazón, que su mente, que su vida ha habido un cambio totalmente. Porque vamos a ver que la palabra, perdón, nos va a mostrar cuáles son los principios bíblicos que una persona tiene que seguir para poder ser libre de estas cosas. Amén. Y quiero que nos vayamos a este pasaje ya para ir avanzando un poco más. Salmo 109, versículo 22. Lo voy a leer acá. Lo tengo acá. Dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109, versículo 22. La palabra aquí afligido se traduce en el original como una depresión. Como algo que está totalmente aprisionando. Y vamos a ver más adelante cuál es el concepto de la depresión, porque hubo un salmista que también estaba en depresión, hermano, y lo vamos a estudiar. Y vamos a ver qué es lo que él sentía. Y muchas personas tal vez se van a identificar, es por eso que no quiero adelantarme, pero aquí cuando habla que está en aflicción, está hablando que está en depresión. Habla algo que lo está lastimando. El siguiente palabra dice: estoy necesitado. Habla de que está necesitado, está en una posición como de mendigo. Esperando a alguien que lo rescate. Es como que estuviera en una cárcel. Exactamente. ¿No? No física, sino espiritual. Exactamente. Y esa palabra que tú dijiste, hermano, cárcel, es tremenda. Porque vamos a ver más adelante que muchas personas pueden ser esclavos de sus emociones, de sus sentimientos, de sus reacciones, si no curan este problema bíblicamente. Amén. En este pasaje, perdón, nos está hablando de que hay algo que está lastimando. Y nos dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Se acuerdan que les decía que hay dos palabras para decir herido? En el original hay una palabra que nos va a hablar y nos va a decir que a veces nos sentimos identificados con eso. Algo que nos ha golpeado, algo que nos ha saqueado. La persona que en algún momento ha tenido una herida del alma se siente golpeada. Palabras a veces que pueden golpearnos tremendamente, como eres un inútil, que no sirves para nada, que mira, ni en el ministerio sirves, que él canta mejor que vos, que tú ministras mal. O sea, esas cosas que lastiman, que hieren. Pero esa es una palabra que dice heridas, que golpea. Pero en esta palabra, cuando el salmista aquí está diciendo estoy herido, es interesante porque habla algo que ha quitado su pureza. Habla algo que lo ha profanado. Habla algo que a veces lo ha como que ensuciado la mente y el corazón, pero con una actitud pecaminosa carnal. Hermanos, tenemos que entender que, haciendo un paréntesis aquí, muchas personas, y me voy a esas personas que a veces han sufrido un abuso sexual, que es una herida tremenda. Abuso sexual, ya sea de alguna figura, no sea un infante o un niño. Muchas personas a veces dicen: pero ¿por qué siento este sentimiento de culpa? Como si yo hubiese sido el que ha provocado eso. ¿O por qué me siento así? Es porque el enemigo trabaja. Porque como vemos es un pecado, es algo que ha ido así, ha golpeado a esa persona. Y el enemigo trabaja y comienza a sembrar, como vamos a ver más adelante, sentimientos de culpa, de vergüenza, incluso de suicidio. Incluso hasta de autorrechazo. Exactamente. ¿Verdad? Porque si nosotros estudiamos un poco cuáles son los orígenes del homosexualismo y del lesbianismo, no es que nacieron así. Exacto. Sino es que hubo algo que sacudió su alma, hubo algo que los lastimó, hubo una herida del alma que el enemigo tomó ventaja. Y vamos a ver más adelante que el enemigo va y siembra pensamientos, siembra actitudes, siembra rechazos, siembra formas de vida. Y por eso uno dice: pero ¿por qué tengo esta rebeldía? ¿O por qué soy bipolar? ¿O por qué tengo estos trastornos mentales? Es porque el enemigo ha sembrado algo. Ha habido algo que esa persona ha movido su mente y su corazón, y el enemigo ha tomado ventaja. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que esto es tremendo, hermanos. El Señor habla de una sanidad física, pero el Señor también habla de una sanidad espiritual del alma. Y es por eso que yo quiero que nos vayamos a este pasaje, hermanos, ya para ir introduciéndonos un poco más. Aquí se los voy a leer, dice Jesús de Nazaret, Hechos 10:38. Dice: Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Y en Mateo 15:28 habla que fue sanada. Habla de otra persona que fue sanada. Estas dos palabras, sanadas, en el original son ainomai, que significa curar, significa sanar físicamente, pero también significa, escuchen esto, significa que tienen que pasar por un proceso de liberación. Gloria a Dios.
¿Qué nos muestra estos pasajes? Nos muestra claramente que el Señor puede curar el cuerpo, claro que sí. La palabra nos muestra. Pero su obra del Señor no solamente vino a curar el cuerpo haciendo milagros, sino que Él vino a restaurar, a dar libertad a los cautivos. Y la palabra nos dice, Él vino a sanar, a dar libertad a los cautivos de todos los pensamientos, todas esas acciones, reacciones que tal vez hemos sido formados en nuestra vida, en nuestra familia. El Señor aquí nos dice que Él ha venido a traer libertad. Y hay otra palabra que también me llamó mucho la atención. Quiero que nos vayamos a Mateo 4:24, hermano. Y después nos vayamos... Sí, solo Mateo 24. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Genial, muchas gracias. Aquí en este pasaje la palabra sanar es interesante porque por eso es de mucha bendición ir al original. Porque se acuerda que la anterior palabra que hablamos, Ainhoa, hablaba acerca de un proceso de liberación. En esta palabra, la palabra sanar, es esta palabra que significa terapeu. Wow. Que donde viene la palabra terapia. Terapeuta, terapia. Y en el original va a hablar acerca de una persona que tiene que tener no solo, digamos, la posición de... ¿cómo les explico? Sino una posición de aceptar su sanidad, o sea, de ser sanado. O sea, que tiene que pasar por un proceso de sanidad. Amén. Tiene que pasar por un proceso de liberación. Es tremendo. Gloria a Dios. Porque aquí la palabra en el original da la idea de que Él vino a sanar, a restaurar, pero a través de un proceso, a través de una liberación. Las personas que han tenido heridas del alma, necesitamos pasar por un proceso de liberación, de sanidad del alma. Necesitamos a veces ser liberados de tantas cosas, hermanos. Porque tenemos que entender que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido algo que nos ha marcado. Exacto. Tenemos que entender que si nosotros hacemos memoria, hay pensamientos buenos. O sea, hay momentos, hay recuerdos en los que vemos un cuadro y decimos, en este momento fue cuando yo... me gradué, o nos viene un pensamiento cuando dice, no, en este momento yo, no sé, recibí un título, en este momento yo prediqué por primera vez, aquí conocí al Señor. O sea, recuerdos que uno quisiera que se repitan, a veces que volvieran a pasar. Recuerdos se quedan guardados en la mente y en el corazón, momentos buenos que nos ha tocado vivir, pero también hay momentos malos que uno dice, quiere cerrar los ojos y decir, ojalá nunca hubiese pasado eso. Ojalá nunca me hubiese tocado vivir esa prueba. Ojalá nunca mi papá se hubiese tenido que ir de la casa. Ojalá nunca me hubiese tenido que tal vez abandonar, engañar a esta persona. Porque también, ¿qué se llama? Lo que es la infidelidad dentro del matrimonio, dentro, no sé, del noviazgo, causa también traumas tremendos. Por eso esas personas a veces ya no quieren, digamos, cuando llega el tiempo, conocer a una persona porque tienen ese miedo, ese temor, no sé, a la soledad. O sea, es tremendo esas cosas que uno recuerda y dice, ya no quisiera recordar eso. Ya no quisiera que pasara eso. Yo recuerdo un testimonio de un joven que conocí en la anterior iglesia, que era un joven que de niño, un día su papá, él estaba, dice, jugando en el parque, entró a su casa y dice que vio las maletas. Dijo, ¿quién estará? Bueno, ¿quién viajará? Salió del cuarto su papá, le dio un abrazo y un beso y le dijo que se estaba yendo. Y a partir de adelante nunca más volvió a ver a su papá. Este joven llegó al Señor después de mucho tiempo, pero en ese tiempo, desde ese momento, cuando él me comentó eso, me dijo, es como que me vino un dolor, me vino una represión, me vino una rabia, pensando porque yo tenía la culpa, pensando que yo era el que traía esta división, yo era el que traía esto que mi papá se fuera, y el enemigo tomó mucha ventaja. Y después de que él creció, comenzó a tener bastantes amistades, se metió en pandillas, estaba con varias chicas. O sea, él quería, digamos, de alguna manera sanar esa área de ese abandono. Porque el abandono, hermanos, es algo que el enemigo también gana mucha ventaja. Cuando conoció a Cristo, el Señor le mostró que tenía que curar y que sanar esa herida. Y ahora él es un joven diferente, que es usado, que es utilizado por el Señor. Pero esas heridas, hermanos, esas heridas que cambian, o sea, que lastiman el corazón, son aquellos que vamos a ver los traumas, hermano. Amén, hermano César. Mira, tocaste varios puntos interesantes, hermano. Hablaste de las palabras. Exacto. Que pueden marcar. Y aquí es importante también, hermano, no solamente de la persona que recepciona
aquellas palabras, sino también de las que pueden vertir. Y en este caso, aquellos de temperamento, tal vez se puede decir fuerte, como ser los coléricos, que muchas veces sin pensar pueden lanzar palabras. Es importante por eso, hermano, que cada uno de nosotros permitamos al Señor, que el Señor pueda ir moldeando nuestras vidas. Exactamente, hermano, porque tenemos que entender que has tocado un punto interesante que es acerca de los temperamentos. Hay temperamentos que, por ejemplo, los coléricos, que tienen características, no son más líderes, son más un liderazgo fuerte o algo, pero también como cada temperamento tiene sus pros y sus contras. Exacto. Por ejemplo, a un melancólico, a un sanguíneo, o sea, no puedes ir con palabras fuertes porque lo puedes derrumbar. A un melancólico lo puedes lastimar, ¿no? Entonces sí es algo que hay que tener mucho cuidado conforme a los temperamentos, ¿no? Amén. Quiero que nos vayamos a este pasaje, hermanos. Juan 10:10 es un pasaje muy conocido, pero que siempre trae luz, que siempre va a traer luz a la palabra, a los que conocemos al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que si nosotros no sanamos estas heridas del alma, estas heridas que el enemigo en algún momento ha ganado ventaja y ha comenzado a sembrar en la vida de las personas, si nosotros no sanamos estas heridas, van a permanecer ahí. Y a veces nosotros pensamos y decimos, no, pero el tiempo cura las heridas, el tiempo hace que se olviden. No, el tiempo no cura las heridas. Lo único que cura las heridas es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que entender que si nosotros no curamos estas heridas y dejamos que permanezcan ahí, van a comenzar a infectarse. Van a comenzar a dominar nuestra mente. Y si dominan nuestra mente, después van a dominar nuestras emociones. Y si dominan nuestras emociones, van a dominar después nuestra conducta. Y nos va a acabar esclavizando. Amén. Este pasaje no los puede leer, hermano. Amén. Dice así, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Este pasaje nos muestra dos parámetros. Número uno, cuando Jesús dice, yo he venido a dar vida y una vida en abundancia, en el original habla de vida, no habla de una mera existencia. No habla como que yo he venido para que solamente existan, sino habla de algo completo. Una vida que tiene sus bendiciones, que tiene su amor, su favor, que tiene caminar en el propósito de Dios. Esa es la verdadera vida en abundancia que el Señor muestra. Caminar en los propósitos santos de Dios. Pero en la otra parte del versículo nos habla, dice, pero el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Tenemos que entender que Satanás, que el Señor reprenda en esta noche, sea avergonzado en esta noche, su labor, su trabajo desde el inicio ha sido destruir la vida de las personas. Ha sido ganar ventaja y destruir a través de varias cosas. La anterior vez que hablamos acerca de lo que eran las maldiciones generacionales, algo donde el enemigo también gana ventaja. Pero en este tiempo, y vamos a ver con algunos testimonios que logré recabar, es que el enemigo está ganando mucha ventaja a través, de lo que son los traumas, a través de lo que son las heridas del alma, porque tenemos que entender que no hay nada de bondad en él y él quiere vernos destruidos, totalmente alejados de los principios y de los propósitos y de la vida que Dios tenía para nosotros. Él quiere vernos sin Dios y él usa mucho lo que son las heridas del alma para trabajar desde adentro, para contaminar nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestra manera de vivir con los que están a nuestro alrededor, hermano. A veces hay personas que los topamos y tienen un carácter a veces bien agresivo, totalmente agresivo, son solitarios, no les gusta estar con nadie y a veces quieren estar así, a veces, como decían, están con su cara de cafetera, hermano, así renegando, así mal, y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y es que tenemos que entender que la mayoría de esas personas, como vamos a ver, en algún momento han tenido una herida de rechazo. Exacto. De rechazo, hermano. Wow. Amén. ¿Sabes, hermano? Has tocado un punto muy importante y creo que, me ha llegado al corazón. Pero vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero vamos a volver en este momento, hermanito César, con nuestra hermana Cintia, al set número 2, por favor. Amén, de mucha bendición el estudio bíblico hasta ahora. Amén, hemos recibido esa palabra del Señor y como decía nuestro hermano, no es la voluntad de Dios que nosotros andemos, caminemos, vivamos con heridas en el corazón, sino que el Señor quiere sanar las heridas más profundas de nuestro corazón. Así que dispone tu corazón, abre tu corazón a Cristo porque Él quiere sanar, restaurar a los quebrantados de corazón, como dice su palabra. Y como
como bien dijo nuestro hermano, el tiempo no cura nada, sino que es Dios quien cura todas las heridas. Amén. Así que querido hermano, querida hermana, te agradecemos también estar con nosotros a través de esta transmisión en vivo de Escrito Está. Amén. Como siempre te invitamos a seguir nuestra página en Facebook y también nuestro canal en YouTube, AMIP Comunicaciones Bolivia. Amén. Han estado llegando comentarios también a redes sociales y queremos dar lectura, amén, enviar saludos a todos nuestros hermanos que ven esta transmisión. Amén. Y nuestra hermana Rosario Robles dice, amén, gloria a nuestro amado Dios. Dios los bendiga mucho, mucho, mis amados hermanitos. Amén, hermana Rosario, que Dios la bendiga grandemente. Amén. Seguimos leyendo. Nuestra pastora Mariela del Castillo dice, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios y le enviamos un saludo a nuestra querida pastora. Amén. También nuestra hermana Elia Ruiz de Arancibia nos dice, amén, Dios los bendiga, pastores y hermanos. Amén. Gracias, hermana Elia, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Gloria al Señor. Seguimos con más comentarios. Nuestro pastor José Luis Arancibia dice, Dios los bendiga, familia de AMIP. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos, a todo ese pueblo de Dios de AMIP en Bolivia y el mundo. Que Dios bendiga también a nuestro pastor. Y el hermano Jesús Falla Rodas dice, Dios los bendiga mucho, amados hermanos y pastores. Muy interesante los temas que tocan. Dios les ayude a continuar con estos temas de mucho valor e importancia. Saludos. Amén. Que Dios lo bendiga. Enviamos saludos también al hermano que nos sintoniza desde Perú. Gloria al Señor. También nuestro hermano Álvaro Arturo Flores dice, gloria a Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea en nombre del Señor Jesucristo. El hermano Juan Carlos Carrillo también nos envía sus saludos desde La Paz. Dice, Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde La Paz. Amén. Enviamos también saludos a nuestro hermano Juan Carlos y a toda su hermosa familia, a su esposita y a su hijita. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Nati Guzmán también nos hace llegar sus saludos y nos dice, amén, solo Dios puede restaurar nuestras vidas. Así es, querida hermana, solamente Cristo es quien restaura nuestros corazones. Le enviamos un saludo a nuestra hermanita Nati Guzmán. Gloria al Señor. El hermano Iván Ceballos Montaño nos dice, amén, y envía ahí unos emoticones. Que Dios lo bendiga también a nuestro hermano. Gloria al Señor. El hermano Luis Gutiérrez dice, Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano Luis. Gracias y que Dios lo bendiga también. Saludos hasta La Paz. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con más comentarios en redes sociales. Dice nuestra hermana Cintia Ábalos Mesa, bendiciones, amados hermanos, desde Santa Cruz. Amén. Muchas gracias, amada hermana. Que Dios la bendiga. Enviamos un saludo a usted y a toda su familia. Esos han sido los comentarios, las repercusiones en las redes sociales, en la plataforma de Facebook, a través de la página AMIP Comunicaciones Bolivia. Amén. Y queremos invitarte todavía, querido hermano, que tú puedas enviarnos tu comentario acerca de este tema tan importante que hoy estamos aprendiendo acerca de las heridas del alma. También puedes enviarnos tus preguntas, tus dudas, o quizás tú quieres compartir un testimonio. Amén, a través de tu comentario puedes hacerlo y va a ser de mucha bendición para todos aquellos que leamos aquel testimonio. Amén. También recordarles, amados hermanos, que si tú no has visto los anteriores programas, puedes buscar en nuestras redes sociales a través de Facebook y a través del canal de YouTube, AMIP Comunicaciones Bolivia. Allí están también los programas anteriores con todo ese contenido de edificación y de bendición para tu vida. Amén. Así que de esta forma hemos visto las repercusiones en redes sociales y también queremos ir a la segunda parte de entrevistas a los jóvenes que hicimos aquí en la ciudad de Cochabamba, en la iglesia Jesús Esperanza Viva. Vamos a ver las entrevistas. ¿Cuáles pueden ser algunas causas de las heridas del alma? Las causas podrían ser tal vez maltratos, puede ser, algún maltrato, justamente lo que decía, ¿no? Traumas que tengas de infancia o cosas malas que te han sucedido en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, eso tal vez, no sé, son tantas cosas que hoy en día pasan, cosas malas, ¿no? Y que todo eso te puede causar una herida en el alma, heridas en el alma. Tal vez en muchas ocasiones nosotros humanamente nos cuesta, o sea, nos sucede algo, nos pasa algo, alguna adversidad, o alguien nos traiciona, o alguien nos hace algún mal,
tal vez nosotros no estamos en competencia de poderlo tomarlo de la mejor manera. Entonces, puede, o sea, yo me puedo tomarlo de mala manera o tal vez inevitablemente me afecta mucho, me hace daño. Entonces, esas cosas me genera una herida porque lo puedo seguir recordando todo el tiempo. Como por ejemplo el rechazo, la traición y cosas así, por ejemplo. Generalmente son traumas, ¿no? Puede ser una violación, puede ser el resultado de una falta de perdón, porque son cosas que permanecen como cicatriz hasta que una persona no suelta esto. También las heridas del alma pueden ser un daño físico que puede repercutir en las emociones de una persona, ¿no? Bueno, desde mi opinión, yo pienso que las heridas del alma pueden ser causadas tal vez por habernos alejado de Dios, o tal vez también puede que una herida del alma se genere por situaciones que llevan a caer en pecado y también nos alejan de Dios. Bueno, podrían ser distintas causas. Por ejemplo, podría decirse un trauma familiar, un caso, bueno, que conozco en mi familia, uno cerca, por ejemplo, de uno de mis familiares que perdió a su padre, digamos. Entonces, el hecho de ser huérfano, entonces causa una herida porque no ha podido conocer, digamos, a su padre, entonces, y eso repercute, digamos, y eso se queda en el interior de la persona. Maravilloso sea Amén. nuestro Señor Jesús, hermanito César. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros hermanos quienes han estado participando a través de sus comentarios en estos videos, hermano, con Amén. respecto al tema que estamos abordando en este tiempo. Amén. Perdón. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de lo Amén. que son las heridas del alma, porque aún tenemos mucho para poder ministrar, para poder hablar en Gloria esta a noche, Dios. que el Señor nos pueda acompañar. Amén. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Lucas 3, 13, 16. El Señor nos va a hablar acerca también de qué es lo que pasa cuando una persona ha dado mucha ventaja al enemigo. Tenemos que entender que el enemigo, como decía Juan 10:10, ha venido a robar, a matar y a destruir. Y cuando una persona no cura a tiempo, no trata a tiempo este problema de lo que son las heridas del alma, él trabaja. Él trabaja. Y vamos a ver más adelante. Hermano. Lucas 3, 13 al 16 dice así la palabra Amén. del Señor. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis, y contestando y contentaos con vosotros, con vuestro salario, como el pueblo está en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Eso es Lucas 13, 16. Yo tengo otro. 13, 16. Perdón, leí 3. No se preocupe, Lucas 13, 16. Este pasaje es clave, hermanos, porque vamos a entender una palabra que nos habla el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Perdón, hermano. Lucas No se preocupe. 13, 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, Wow, qué no tremendo. se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Amén. Este pasaje, hermano, muchas gracias, es tremendo. Porque si nosotros vemos aquí a esta hija de Abraham que Satanás, que el Señor reprenda, había atado. ¿Por cuánto? Por 18 años. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que el diablo, que el Señor reprenda, no está jugando a su labor de enemigo, de adversario, Sí, Señor. de diablo, de Satanás. Él está con todas las herramientas, con toda la disposición, no hay nada de bondad en él. Y si nosotros le damos una cabida con algún pensamiento, con algún sentimiento, con algunas cosas, él va a comenzar a seguir sembrando. Los corazones que no han sido sanados a tiempo es porque han dejado que el enemigo vaya sembrando cada vez más y más. Y tenemos que entender que él ata. Él puede atar a las vidas, como vamos a ver en la depresión, que es impresionante lo que nos habla en el original. No quiero saltar todavía ahí, pero esta palabra tenemos que entender que el enemigo también ata. Y puede atar las vidas, no solamente con enfermedades, sino también con ataduras, con ligaduras que se producen en el alma. Porque nosotros tenemos que entender que en el alma, que está muy relacionada, como les decía en el Antiguo Testamento, con la mente y el corazón, es el centro de la voluntad. Es el centro de las emociones, es el centro del intelecto, de las emociones, es el centro donde se toman las decisiones. Si dejamos que Él ate nuestra alma
con algún sentimiento, con alguna emoción, que sea el rechazo, el abandono, la traición, la maldad, las envidias, los celos, que no son sentimientos naturales, o sea, que no son cosas normales, que son cosas pecaminosas, vamos a ver que las consecuencias nos van a alcanzar. Tenemos que entender que Él ata, y si dejamos que Él ate en nuestro corazón, va a ganar mucha ventaja. Quiero aquí hablar acerca de una definición. Como les decía, que Él ata. El enemigo ata las vidas, y Él ata ¿a través de qué? Puede atar a través de los traumas. A través de momentos que han sacudido nuestra mente, nuestro corazón, y que se han vuelto en traumas. Tengo aquí una definición. ¿Qué es un trauma? Son trastornos emocionales que causan una alteración de conducta. Los traumas son aquellas situaciones que la persona vive y que sufre una alteración en su conducta. Personas a veces que dicen, pero ¿por qué tengo este temor a esto? ¿Pero por qué tengo esta reacción de rechazo? ¿Que por qué me siento mal cada vez que paso por estas cosas? O sea, hay algún trauma. Yo recuerdo que cuando estaba me tocaba lo que era pre-kinder. Bueno, kinder. Uno va a los 5 años, ¿no? A ese lugar. Yo recuerdo que me llevaron a un colegio. Bueno, casi digo el nombre, pero no lo voy a decir. Me llevaron a un colegio en el que mis papás me dejaron, me metieron en el colegio y vino una profesora y nos comenzó a agredir con palabras. A algunos niños los pegaba, o sea, nos maltrataba con palabras. Ese era mi primer día en kinder. Llegando a mi casa quedé callado, quedé así solo, no quería estar con nadie. Y al día siguiente, cuando tenía que volver, yo lloraba, decía, ¿por qué tengo que ir ahí a llorar? Mis papás no entendían, hasta que un momento les confesé ya de niño, que ahí los profesores nos pegaban, nos golpeaban. Me cambiaron de kinder, todo, pero eso fue a los 5 años. Hasta mis 23 años, yo iba al CBA porque era cerca de ese lugar donde yo estaba a pasar clases. Y cada vez que pasaba por ese lugar, me venía un escalofrío, que toda la espalda así, como que solamente mirar ese lugar y recordar el callejón empedrado y ahí la puerta del colegio, decía, sentía un temor, una angustia, no quería pasar por ese callejón. Había una herida, había un trauma, había algo que desde mi niñez me había lastimado. Amén. Tremendo. Después entendí que todas esas cosas el Señor tenía que seguir restaurando, y otros traumas, otras cosas más. El enemigo gana ventaja a través de los traumas, momentos de soledad. Exacto. Y es ahí donde entra, hermano, perdón por haberte cortado. Sí, no, hermano. Es ahí donde entra el tema de los recuerdos recurrentes del pasado, que no han sido tratados en su momento, no han sido sanados en su momento, hermano. Totalmente. Vamos a hablar de eso más adelante, que es una de las etapas. Es algo que el enemigo también gana mucha ventaja. Exacto. Pero los traumas es algo que el enemigo gana ventaja. Algo que también el enemigo gana ventaja son acerca de los complejos. Wow. ¿Qué son los complejos? Hay una definición de complejos que nos dice que el complejo, escuchen hermanos, tal vez ustedes no saben que tienen un complejo, pero el complejo es el conjunto de 2 o más cosas que constituyen una idea y se enfocan en una emoción. Estos conceptos, que pueden ser 2 o más o 3, es algo que causa una reprensión en el comportamiento. Los complejos. Hay personas a veces que porque les han dicho, no, tú eres así, o tu físico es así, o tú eres tartamudo al hablar, o esas cosas, te vienen complejos, te vienen temores, te vienen cosas que te lastiman, complejos. El enemigo también gana mucha ventaja a través de los complejos. Y ahí, hermano, mira, el Señor me hace recuerdo de que yo tenía un complejo con mi cabello, hermano. ¿Sabes? Cuando era pequeño, todos me decían, pero pinche, ¿no? Y yo he crecido con eso y me lo he agarrado en mi corazón. Y sabes, hermano, llegó un momento en el cual yo con ese complejo que crecí, yo decía, de alguna manera tiene que haber algo como poder cambiar esto. Totalmente. Entonces, yo me fui a un salón de belleza a hacerme enchurcar el cabello. Y fue peor, hermano, mi complejo, porque ya me decían ya también africanito, ¿verdad? Entonces, imagínate, hermano, o sea, tenía un complejo y sobre ese complejo vino otro complejo. Y algo interesante que tú mencionabas hace rato sobre la palabra es también en el original es trenzar. Que vas trenzando y eso se va haciendo como algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Exactamente. Cuando una persona tiene un complejo, por ejemplo, yo escuché el testimonio de un pastor que un día dio su testimonio que a él le molestaban, dice, por un aspecto físico de su rostro.
y le molestaban, incluso en la misma iglesia le molestaban. Sus contemporáneos, pastores como ellos, así le molestaban. Entonces en el momento que tenía que predicar, dice que lo primero que hacía era, se fijaba esa parte de su rostro, digamos, si es que no estaba manchada, si es que no estaba, digamos, con algunos granitos, algo. Entonces tenía ese complejo. Cosas así que lo lastimaban, o sea, después ya no quería, o sea, se ponía gafas, ya no quería estar así, o sea, cosas que lo acomplejaban a él. Qué tremendo. Cosas que lo acomplejaban, que lo lastimaban, y eso el enemigo también gana ventaja. Los traumas, cosas que nos pasan, cosas que no quisiéramos que nos pasen, pero nos sacuden. Los complejos, los prejuicios, hermanos. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son aquellas cosas que nos van a oprimir, pensamientos negativos que vienen a nosotros. Pensamientos, ideas que ya vienen negativos sobre un preconcepto de algo. Prejuicios. Muchos hermanos, muchos hemos venido con prejuicios al Señor. Prejuicios, perdón, cosas que nos han lastimado. Y el Señor necesita sanar y limpiar todo eso en nuestra alma y en nuestro corazón. Por eso, cuando uno llega al Señor, su Espíritu Santo viene sobre nosotros y el mismo Espíritu Santo Dios nos lleva a toda verdad. Amén. En la palabra dice que Él es el original, el llamado a estar junto a nosotros, el Paracletos, el que nos consuela, el que nos enseña, el que nos limpia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios, gloria sea a Él, porque Él es el que restaura el alma. Porque ¿quién más nos va a restaurar el alma? Solamente Dios. Hay un pasaje, hermano, que me viene a la mente. Quiero que nos vayamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Porque el Señor hace mucha énfasis en que nosotros constantemente tenemos que ir renovando nuestra mente. Y cuando habla de que tenemos que el creyente ir constantemente renovar su mente, habla que tiene que ir limpiando. Vamos a ver qué dice en el original. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Amén. Hasta ahí, hermano. Vamos a ir poco a poco. Cuando la palabra habla de no os conforméis, está hablando de un molde. En el original la palabra conformar está hablando acerca de molde. Cuando está diciendo no te conformes a este siglo, no te dejes moldear, no te dejes hacer igual que, parecido a qué, similar a qué, dice en el original, el mundo. Tenemos que entender que el mundo tiene un molde, pero Dios y su Espíritu Santo tiene otro Gloria molde. a Dios. Otro molde. Amén. Algo interesante, ese molde, yo lo puedo entender también, que no te dejes contagiar. Exactamente. ¿Verdad? Habla de que no te dejes contagiar, habla de que no te dejes moldear. Pero vamos a ver qué es lo que quiere que no moldemos. Sigamos un poco más. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Hasta ahí, hermano. Transformaos. En el original habla de metamorfosis, habla de una transformación. Habla que algo tiene que cambiar desde el inicio hasta el final, todo el origen. Dice, transfórmense. No se dejen moldear por el mundo. Si antes nos dejábamos moldear por la depresión, por el rechazo, por los traumas, a veces que nos quieren impedir, que no nos quieren dejar crecer en el Señor. Exacto. Dice, no te dejes moldear por eso de que el mundo te pone. Moldéate, déjate moldear por el Señor, por el Espíritu Santo, que Él va a ser el que va a moldear tu mente, tu corazón, tu vida a la imagen y a los propósitos que Dios tiene. Amén. Y dice más adelante, ¿qué dice? Transformados por medio de la renovación de nuestra mente. De vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que es importante que el creyente entienda que tenemos que ser constantemente renovados. Nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de vivir. La mente, como les decía, donde está el centro de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos, de las decisiones, tiene que ser constantemente renovada por el Espíritu Santo. Ahí podemos hablar de la santificación que el Señor quiere que tengamos todos los días. Amén. La santificación, que es, ¿qué cosa? Limpiar los traumas. Recordemos de la palabra sanidad, que hablaba que Jesús vino a sanar el cuerpo, pero también esa palabra decía que es un proceso de liberación. Acordémonos de la palabra que mencionamos en el anterior, que es terapeu. Esa palabra que habla de terapia, esa palabra que habla de ser ese proceso de restauración, de liberación. ¿De qué? Del alma, de los traumas. Porque tenemos que entender que un alma, que no está sana, que tiene traumas complejos, bajones o algo, es un alma enferma. Y no va a ser totalmente utilizada por el Señor, porque el Espíritu Santo tiene que fluir con libertad. Aleluya. Y acordémonos que es algo que atrofia. Si nosotros tenemos algún trauma, alguna tristeza, como vamos a ver más adelante, espero que el tiempo nos alcance, es algo que va a impedir completamente, como vamos a ver aquí en pasajes. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano César. Es interesante aquello que tú mencionas también y trae a mi mente, a mi memoria, algo también que me dijeron. Mira, yo ya era un adolescente entrando a la juventud, más o menos 17, 18 años, entre los 16, 17 y 18 años, hermano. Cuando me dijeron,
tu voz es fea, tú no sirves para cantar, así. Necesitamos ponerte efectos, así, ¿no? Y cuando llegué, mira, cómo las palabras, hermano César, cómo una palabra puede bajonearte, hundirte, o cómo una palabra puede también levantarte. Yo llegué acá a la iglesia y hubo una persona que me dijo, tienes una bonita voz. Y desde ahí que yo le alabo al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor permitió que a través de esa palabra el Señor pueda sanar mi corazón. Claro. Amén. En Proverbios hay un pasaje que habla que son como espada. Gloria a Dios. Que son cosas que lastiman. Cuando el salmista dice que mi alma está herida, una de las formas de las que puede estar herida es por las palabras. Exacto. Por hacerlo a un lado, por tantas cosas. Pero tenemos muchos pasajes, hermano, y quisiera Amén. que nos vayamos al Salmo 55, 4 al 7. Yo lo tengo acá, se los voy a leer. Dice, mi corazón está dolido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Qué tremendo. Aleluya. Este pasaje es tremendo porque cuando el salmista está hablando en este pasaje, dice, mi alma está dolorido. En el original nos habla que su alma está torcido. O sea, habla de algo tan doloroso que es como que una persona se está retorciendo de dolor, que lo hace girar, dolor que lo pervierte, que lo lastima, que lo desgarra, que lo atormenta. Pero una de las palabras sinónimas de este original, y quiero que nos vayamos a esto, es engendrar. Quiero que nos vayamos, hermano, al pasaje de 2 de Samuel que le mencioné. Quiero que nos quedemos con esto porque quiero mencionar un poco más esto. Porque quiero que entendamos, hermanos, que cuál es la dimensión en la que el enemigo trabaja. Por eso tenemos que ser bien sobrios y ver para cuando vengan estos pensamientos a nuestra mente, nosotros tomemos la actitud y los reprendamos y los echemos fuera en el nombre del Señor. Y no dejemos amoldarnos, no dejemos acomodarnos. Acordémonos de ese pasaje que decíamos en Romanos, no se dejen amoldear. No se dejen moldear, o sea, reprendamos. Este pasaje cuando dice mi alma está dolorido, uno de los sinónimos de este pasaje en el original habla de engendrar. Engendrar. Y quiero que nos vayamos a ese pasaje, hermano. 2 de Samuel, sí, donde habla que David del censo. 2 de Samuel 24:1 dice Amén. así. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, no, creo que no es este, hermano. Incitó. Bueno, mientras lo van buscando, en este pasaje habla cuando Satanás incitó a David a hacer el censo. Amén. Lo que yo quiero Amén. es que vayamos. Ahora sí. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Perdón, dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Ya. Primera de Crónicas. Sí, aquí nos están corrigiendo. Mientras el hermano lo va buscando, quiero que entendamos este pasaje porque habla que incitó. Y aquí en el original, cuando habla que el salmista dice mi alma está dolorida, habla de que algo fue engendrado para que haya ese dolor en el alma del salmista. Y quiero que nos vayamos a este pasaje. Dice así, Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Hasta ahí, hermano. ¿Quién incitó a David? Satanás. Que el Señor lo reprenda. reprenda. Y esa palabra interesante es porque dice incitó. En el original esa palabra, hermano, escúcheme. Esa palabra habla de que él mismo perforó. En el original habla de perforar y dejar algo y luego escaparse. Y luego irse. Pero es interesante porque si nosotros escudriñamos un poco más esa palabra, nos dice que lo que dejó en cualquier momento de la vida de esta persona vuelve a surgir. O sea, da un fruto en cualquier momento. El enemigo es aquel que va a incitar, que va a perforar algo en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros pequemos a Dios. Para que nosotros salgamos de los propósitos que Dios tenía y para que nosotros pequemos contra Él, contra su presencia y contra su palabra. ¿Y cómo pecamos a veces contra Dios? Con nuestros traumas, con nuestros rechazos, porque eso no solamente afecta a nosotros, afecta a nuestra comunión con Dios, afecta a nuestra comunión con los hermanos. A veces por nuestro carácter podemos herir a los demás. Esos arranques de ira, de enojo, esas torpezas al hablar. Esas torpezas tal vez, no sé, al tratar a las personas, esas situaciones
El enemigo engendra, y es interesante porque decía que perfora algo en el corazón. ¿Para qué? Para que esa persona peque, deja algo y se va. Pero en cualquier momento de la vida de esa persona vuelve a aparecer y vuelve. Es interesante esta palabra en original, porque nos da esas dos acepciones, que perfora y deja algo, y que en cualquier momento, si esa persona no se saca lo que ha sido sembrado, va a contaminar su vida, va a ensuciar su vida. En el original, el salmista está diciendo: algo fue engendrado en mí que me causa dolor, que me hace retorcer de dolor, que pervierte mi alma, que me atormenta. Y el salmista dice, es interesante en este pasaje, porque dice: ojalá fuera yo como paloma, volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. A veces nosotros podemos ser esclavos de estos traumas. Podemos ser esclavos de estas situaciones, podemos ser esclavos de esas emociones, ataques de ira, pavor repentino, tristeza repentina, bajones. Un día un cristiano está sirviendo bien al Señor, está con todas las energías, pero el día de mañana está por los suelos, está destrozado, está tal vez así por los suelos, no quiere hacer nada, le ha venido una depresión de repente. Hay algo, es que hay una herida, hay algo que el enemigo está trabajando ahí, hay algún recuerdo, hay algo que lo está lastimando internamente, que tiene que ser sanado. Amén. Vámonos a otro pasaje, hermano. Quiero que hablemos un poco acerca de las cosas que el enemigo utiliza, las situaciones que el enemigo para ganar ventaja. Una de ellas, hermano, como usted lo mencionó anteriormente, son las frustraciones. Exacto. El enemigo gana una gran ventaja a través de las frustraciones. Por ejemplo, cuando una persona dice: pucha, ¿por qué no he sido médico? ¿Por qué no he sido abogado? Si tan solo hubieses escogido esa carrera que tanto quería. Si tan solo, no sé, para los solteros, si tan solo me hubiese casado con esa persona, tal vez ya estaría en el ministerio, tal vez ya estaría sirviendo. Si tan solo hubiese tomado esta decisión, si tan solo. Las frustraciones. Wow. Las frustraciones que quieren ganar ventaja. Las frustraciones de ¿por qué no lo hice? Si tan solo lo hubiera hecho. Si tan solo yo tuviera tal vez la ayuda que tiene aquí mi hermano a mi lado. A mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere. Si tan solo yo tuviera ese amor, ese cariño, esa ayuda que tiene el hermano. Las frustraciones. Cuidado con las frustraciones, porque el enemigo también gana ventaja a través de las frustraciones, hermano. Y tienes completa razón en eso, hermano, porque ¿quién no se ha sentido frustrado en esta vida? ¿Quién no ha estado, tal vez no se le ha cumplido algo que tal vez tenía planeado en la vida, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, tal vez una carrera profesional. En mi caso, yo he estado frustrado muchos años, ¿no? Porque siempre durante toda mi vida, hermano César, yo había crecido con esta profesión para mí, ¿no? El de ser uniformado acá en nuestro país, ¿no? Ser militar. Porque yo quería continuar el camino de mi padre, ¿no? Pero cuando fui y cuando volví, yo me sentía frustrado. Y se lo había entregado al Señor, ¿no? Pero no había dejado que el Señor pueda sanar esa herida en mi corazón. Y durante muchos años había arrastrado. Y muchas veces no entendía por qué muchas veces no me sentía completo, no me sentía lleno, ¿no? Y hasta que en una oportunidad se tocó acá en la iglesia este tema de la sanidad, ¿no? La sanidad interior y todo lo demás. Yo le decía: Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Y el Señor me mostró eso. Entonces yo le dije: Señor, sáname, por favor. Ahora puedo decir, y para dar testimonio de la gloria del Señor, amén, estoy sano en ese sentido, hermano. Amén. Es que las frustraciones es algo mirar hacia el pasado. Exacto. Que el enemigo quiere a veces atraparnos en el pasado para que no veamos nuestro presente y nuestro futuro, porque él ya está vencido. El enemigo ya está vencido. Lo que él quiere es atraparnos en esos momentos, en esos episodios de tristeza, de dolor, de soledad, para que sigamos viviendo esa realidad. Pero el Señor vino a traer libertad. Amén. Y tenemos que entender eso, las frustraciones, las derrotas a veces que nos marcan. Exacto. Cosas que, bueno, nos tocó. Tal vez no, que las cosas no salgan como nosotros queríamos, las derrotas. La derrota dice que es algo que no se saborea bueno, porque es algo agrio, dulce, es totalmente amargo, las derrotas. Pero hay algo que el Señor me mostraba y quiero que vayamos, y vamos a hacer un poco de hincapié en esto: la depresión. Wow. La cárcel. Las depresiones. Y quiero que nos vayamos aquí a este pasaje. Yo lo tengo acá, lo vamos a leer. Este pasaje es tremendo y tal vez algunas personas se han sentido identificadas con esto.
porque nos habla acerca de la depresión. Permítanme un momento. Tenemos que entender que la depresión es un gigante que también está queriendo actuar, que está queriendo lastimar, que está queriendo dañar a las personas, y es algo que él está queriendo tal vez ganar ventaja en la vida de las personas. Quiero que nos vayamos, aquí lo tengo. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser, mi Dios. Salmo 42:11. Tenemos que entender que la depresión, hermano, es algo que está atacando totalmente al pueblo de Dios en este tiempo. Iglesias, pastores, líderes, en algún momento la depresión, esta tristeza los ha absorbido hasta querer dejar el ministerio. Padres de familia que por alguna depresión, que por alguna tristeza, algo, han dejado totalmente su familia. La depresión, tenemos que entender que no es una simple tristeza, sino es algo muy espiritual. La depresión también es por un trauma que el enemigo ha ganado ventaja, viene después con depresiones, con bajones. La depresión no es una simple tristeza, sino es algo que permanece y permanece, y la persona puede perder la esperanza, puede perder la idea de que hay un mañana, puede perder tal vez toda la esperanza que tenía. Exacto. Incluso a veces cuando una persona está en depresión, la palabra ya no le surte efecto. Por esto es un espíritu muy fuerte que hay que reprender, y muchas personas a veces se dejan aprisionar por estas depresiones, por estos episodios. Y la depresión es interesante porque no solamente es no solamente es provocado por una herida, sino que afecta incluso el físico, afecta en lo exterior, porque las personas que están en esta depresión, en este rechazo o en esta herida del alma, cualquiera sea su nombre, a veces va a afectar, no solamente destruye lo interno, sino también va a querer destruir lo externo. Estas personas ya no van a querer comer, como decía en uno de los versículos que hemos leído, ya no quiero ni pan. Van a querer escapar de su realidad, van a querer huir, como decía aquí el salmista, ojalá fuera una paloma para huir y morir. Van a querer escapar, no quieren salir de su cama, de su habitación, de su entorno. Están así totalmente deprimidos, algo que está atando, aprisionando esa vida. Exacto. Es muy espiritual esto, por eso la persona, cuando vengan estos pensamientos, estos recuerdos del pasado, no sé, situaciones traumáticas, complejos, todas estas perversiones, todas estas cosas que el enemigo quiera poner en la mente, porque es donde la mente juega un papel importante. La mente, la persona tiene que reprender en el nombre de Jesús. Sí, no tiene que dejar moldearse, no tiene que dejar aprisionarse, sino tiene que comenzar a hacer guerra espiritual y reprender al enemigo, y él se va a huir. Amén. Amén, hermano César. Y es muy importante hacer hincapié en este punto, porque a través de la depresión, muchas personas a veces no encuentran una salida, y su única salida muchas veces es el suicidio. Exactamente. O dejarse morir. Dejarse morir. Hay personas que pueden estar internamente, y es interesante porque podemos hablar mucho acerca de las heridas del alma. ¿Por qué? Porque hablamos también de lo que son las máscaras. Wow. Una persona, por eso este tema de las heridas del alma es tremendo y es muy profundo, pero podemos hablar acerca también un poco de las como máscaras que la persona puede poner. O sea, puede ser aquellas personas que están no sé, haciendo reír a los demás, que están, digamos, incluso tratando de hacerse la burla de los demás, porque la Biblia habla de los burlones también, pero ¿para qué? Para querer curar o para querer tapar alguna falencia o algún error que tienen en su corazón, haciendo ¿cómo? Sentir mal a los demás. Las personas que se burlan, las personas que lastiman a otros, ¿por qué? Porque están queriendo tapar esa herida que hay en su corazón. Podemos hablar de otros personajes, pero esto acerca de las máscaras también, o sea, podemos incluso, el Señor me mostraba que las personas que tienen baja autoestima por alguna situación que ha pasado en su vida, por alguna etiqueta, por algún insulto, por algo que les ha bajado totalmente la autoestima, son aquellas personas que buscan resaltar entre los demás. Exacto. Buscan llamar la atención, ¿no? Amén. Amén, hermanito César. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver con nuestra hermana Cintia. Amén. Al set número 2, por favor. Amén, de mucha bendición, la palabra del Señor y lo que Dios está hablando a nuestras vidas para identificar, querido hermano y hermana, aquellas heridas que cada uno de nosotros quizás podamos
tener quizás, como nos decía nuestro hermano, traumas del pasado, eventos que nos han realmente afectado mucho espiritualmente, también son puertas al enemigo para causarnos dolor, amén, en nuestra alma. Así que, querido hermano, querida hermana, hoy el Señor está ministrando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, alentándonos, amén, a buscar de su presencia, amén. No hemos terminado todavía el estudio bíblico sobre sanidad del alma, sobre heridas del alma, pues queremos ver cuáles son las repercusiones en redes sociales y vamos a leer algunos comentarios y también preguntas que han estado llegando a través de esta transmisión por la página de Facebook AMIB Comunicaciones Bolivia. Amén. Tenemos una pregunta con decoro, dice la pregunta: ¿se puede decir que los demonios son libres de entrar a las vidas que tienen traumas sin sanar? Dice la pregunta, ¿no? Entonces vamos a estar respondiendo más adelante esta pregunta, pero también ya que tenemos tu atención, querido hermano y hermana, querido joven, quizás que estás viendo esta transmisión, queremos también dar algunos anuncios, pues este próximo julio, mes de julio, vamos a vivir todos los jóvenes de AMIB Bolivia un encuentro nacional en la ciudad de Oruro. Gloria al Señor. Allí tendremos nosotros un encuentro de jóvenes a nivel nacional, pues se llevará a cabo la Convención Nacional de Jóvenes. Amén. En este año de la perfección, Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros. Ya hemos vivido una convención de mucha bendición en el mes de febrero en la ciudad de Santa Cruz y Dios va a seguir ministrando nuestras vidas en este mes de julio a través de la Convención Nacional de Jóvenes. Así que de esta forma, querido joven, querida hermana, queremos hacerte recuerdo de esta invitación para que tú prepares tu corazón, prepares también tu vida, la economía y todo lo que sea necesario, el tiempo, el permiso quizás del trabajo, apartando este tiempo precioso en el mes de julio y muy pronto estaremos confirmando las fechas, el lugar y todos aquellos detalles, amén, pero queríamos dar este anuncio de la obra de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales AMIB. Vamos a recordar la pregunta para así ir al set principal y que nuestros hermanos puedan responder, amén. La pregunta dice así, hermanos, dice: ¿se puede decir que los demonios son libres de entrar a las vidas que tienen traumas sin sanar? Vamos al set principal para responderla. Amén. Ahí tenemos una pregunta, hermanito César. Tal vez podamos responder ahora en este momento o lo dejamos para después. Podemos tal vez responder ahora y seguimos con el estudio. Amén. Sí, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que estos demonios son seres espirituales, ¿no? Y van a hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para dañar, robar y destruir, como decía, la obra del enemigo. Ahora, el enemigo o sus demonios puede entrar cuando se le da la legalidad. Cuando se le da una legalidad. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de las maldiciones generacionales? Es porque se rompió un pecado, porque algo que desobedeció a Dios, vino la maldición sobre esas personas y no solo afectó a ellos, sino también a su descendencia. Se le da la legalidad. A través del pecado, el enemigo toma siempre la ventaja y entra. Por ejemplo, hay un caso muy importante que lo mencionaron. El enemigo puede entrar a través, como decía, de los traumas y gana ventaja. Por ejemplo, y bueno, vamos a adelantarnos un poco. Aquellas personas que han sufrido lo que es el rechazo, que es una herida tremenda que el enemigo está ganando ventaja. Estas personas, este espíritu, que es el del rechazo, este demonio, este espíritu, puede entrar a la vida de una persona desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay un pasaje, hermano, en Salmos, que nos habla acerca de el vientre. Salmos 127. Amén, ese pasaje 3. que lo apuntamos. Quiero que entendamos este pasaje porque es muy importante. Porque quiero que entendamos que el enemigo puede tomar ventaja incluso cuando desde el vientre de la madre. El enemigo va a actuar donde se le da la legalidad, donde se le da la autoridad para que él trabaje con esos derechos legales. Amén. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando una persona está hablando aquí, escuchen hermanos, habla del fruto del vientre, cosa de estima. Está hablando aquí de los hijos, ¿no?
Y si nosotros estudiamos este salmo que es tremendo, nos va a hablar acerca de las características, acerca de la bendición, porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Habla de restaurar, es interesante en el original. Pero nos vamos a enfocar en este pasaje y dice, fruto de estima es el vientre. Cuando la palabra en el original habla de vientre, no solamente está hablando del lugar donde el Señor crea al niño, sino está hablando del vientre, está hablando de algo más profundo, lugar donde se crea, donde se forma la personalidad del niño, donde se entrelaza, donde el Señor crea, donde el Señor arma la personalidad, el carácter del niño, el carácter del nuevo ser. Algunos dicen que ahí hace lo que es el soplo de vida. Es tremendo. Gloria a Dios. Pero es interesante porque ahí habla de que en el vientre se forma el carácter. Ahora, aquellas personas, tenemos que entender que el rechazo es un espíritu que muchas veces entra desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque hay niños que a veces no han sido concebidos en ese amor de familia. Exacto. No hay niños a veces que por un momento de, no sé, de placer o algo, la mujer, el hombre tuvieron ese acto y surgió un niño, hubo una concepción. Y el niño a veces no es deseado desde su concepción. Y es ahí donde vienen esos pensamientos de los padres. Porque tenemos que entender, no solamente está comprobado científicamente, que todo lo que la madre dice o hace o piensa, el niño lo siente. Todo lo que no solamente la madre, el niño, no solamente lo que la madre habla y dice, el niño lo siente, sino también lo que pasa a su alrededor, a su entorno. Es interesante eso. Los estudios muestran que no solamente lo que la madre le dice al niño siente. Y quiero que hagamos un paréntesis en esto. Actualmente, las clínicas, ustedes saben que el satanismo es algo que está avanzando tremendamente en este tiempo. Y yo estaba investigando un poco porque hay clínicas satánicas que están haciendo abortos gratis en Estados Unidos. Los satanistas están diciendo, vengan aquí, hacemos el aborto gratis y al niño lo consagramos. Pero ahora los médicos satanistas están usando otra técnica. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Maldecir, les están diciendo, maldigan al niño desde ahora en el vientre de su madre y el niño va a morir. O el niño va a estar rechazado. Esa es la nueva técnica que el Señor reprenda, que los satanistas están usando ahora para maldecir a los niños en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos saben que saben que el enemigo puede ganar ventaja desde el vientre de la madre. Y sí, pueden entrar esos espíritus, esos demonios, incluso desde ahí ganar ventaja. ¿Por qué? Porque se le ha dado el derecho, la autoridad para que él trabaje. Tenemos que entender que el enemigo trabaja a través del pecado. A través de las puertas que se le abren, él trabaja desde el pecado. Y las madres a veces, porque tienen esos pensamientos de aborto, que quieren abortar, que es un niño que no es deseado, el enemigo trabaja y pone esos espíritus de rechazo en el niño. Esos espíritus de abandono. Esos espíritus, es por eso que cuando el niño crece, hermano, a veces vemos que el desarrollo a los 15, 14 años puede ser tal vez muy dado a querer tener suicidios. Exacto. A querer tener rechazos, a tener ese odio, ese enojo. ¿Por qué? Porque desde el vientre de la madre el enemigo ha ganado ventaja. Wow. Niños que no son deseados, por ejemplo. Es interesante lo que dices, hermano. Y bueno, es un momento también de poder llamar a la conciencia, se puede decir, a los padres, para poder, tal vez, si es que en algún momento, en el momento del embarazo de tu esposa o de ti, mamá, que tal vez por algún motivo X te has embarazado y no estaba planificado, se puede decir, y has sentido eso y lo has transmitido a tu bebé. Es interesante, hermano, poder pedir perdón. Totalmente. ¿Verdad? Poder sanar también aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás dicen, no entiendo por qué mi hijo o mi hija se porta de manera rebelde. Exactamente. ¿Por qué es caprichoso? ¿Por qué es mentiroso? Hay tantas cosas, totalmente, hermano. Y no se entiende, ¿no? Y dicen, no entiendo, no comprendo. Pero está ahí. Dicen, no, pero yo le estoy dando buenos valores, yo le estoy inculcando esto, pero no se dan cuenta que en el momento en el cual ellos estaban siendo formados en el vientre de mamá, habían sido rechazados. Totalmente. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del rechazo, lo teníamos para más adelante, pero ya que tocaron ese tema, el rechazo, hermano, es una de las heridas que más duele a la persona. Dentro de las heridas del alma, se puede decir que el rechazo es algo que el enemigo ha estado ganando mucha ventaja en este último tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que no se siente amada, una persona que se siente
tal vez con esa falta de amor, de, no sé, de ser entendida o algo, va a buscar saciar en otros lados. Y aquí quiero que mencionemos algo. Aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, abandono de parte de los padres, aquellos niños o niñas que tal vez han sido abandonados por los padres y han estado en lugares, en centros de acogida, en hogares de niños, estos niños hay una cierta característica, que número uno, se dan mucho a lo que es la rebeldía, que es algo que viene agarrado de la mano del rechazo. Por eso decía que si el Señor no dejamos que sanen nuestras almas, el rechazo va a venir agarrado de la mano de otras cosas como la rebeldía, como el abandono. Tenemos que entender que Satanás, que el Señor reprenda, no tiene amor y no tiene nada de amor en él. Y lo que él quiere hacer es cambiar, o sea, no hay nada de amor en él y él no puede ofrecer nada de amor porque no hay amor en él. Pero ¿qué es lo que él ofrece? La codicia. Él ofrece los placeres. Él va a hacer que todas estas personas que en algún momento han sufrido rechazo vayan a llenar esos vacíos, no con el amor, sino con la codicia que él ofrece, con la maldad, con esas cosas. Y el corazón del hombre va a ir ensuciándose más, ¿no? Podemos hablar mucho de lo que es el rechazo, del abandono, de la rebeldía que viene con esas características de aquellas personas que han sufrido rechazo. Ahora, el rechazo no solamente puede ser desde el vientre de la madre, desde la niñez. Cuando dicen yo quería un varoncito y nace una mujercita, y hay algo ahí de rechazo. Exacto, hermano. Y hay algo de ahí de rechazo. Como dicen, no, pero yo quería que seas médico y has sido ingeniero. Hay algo de rechazo. ¿Por qué estás estudiando eso? O sea, hay cosas, el rechazo puede ser en cualquier etapa de la vida. Incluso, escúchenme bien, incluso dentro de las parejas casadas. Wow. Rechazo. Santo Dios. Entonces es por eso podemos hablar mucho acerca de lo que es el rechazo, ¿no? Pero quiero que vayamos avanzando porque quiero que toquemos algo. También tengo bastantes versículos todavía. Quiero que las personas que nos están viendo, quiero que entendamos esto. Que si nosotros no somos libres, ya sea del rechazo, de la rebelión, del abandono, cosas que, no sé, lastiman nuestra alma, algún recuerdo del pasado, algo que está lastimando nuestra vida, vamos a llegar a perder el control de nuestra voluntad. Amén. Y quiero que nos vayamos a este pasaje, hermano, que lo tengo aquí en Lucas 4:18, por favor. Lucas 4:18. Amén. Este pasaje nos va a ir hablando. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. En esta palabra hay versículos, en este versículo hay palabras que son de mucha importancia. Por ejemplo, habla aquí, dijo, vengo a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son cautivos? En el original habla que son aquellas personas. Él ha venido a dar libertad a quienes, a los cautivos. Y son prisioneros de guerra. Exacto. Son aquellas personas que son prisioneros de guerra. ¿Y quién es un prisionero de guerra? Aquella persona que ha perdido su voluntad. Gloria a Santo. Aquella persona que ha perdido el control de sus decisiones, de su voluntad. El enemigo va a venir a tomar ventaja. Si nosotros no le ponemos un alto al enemigo y a su trabajo que él hace en el alma, él va a ponernos cautivos. Vamos a ser prisioneros de guerra. Vamos a perder la voluntad de nuestras decisiones. Él va a tomar el control de todo, hermanos. Y más adelante nos dice, he venido a dar, dice, libertad. Gloria a Esta Dios. palabra libertad en el original habla de una libertad que solamente uno puede dar. Solamente Dios puede dar. Solamente Cristo. Solamente Jesús. Cristo puede dar. Aleluya. Y habla de una libertad completa. Gloria Habla a de una Dios. libertad, pero ¿de qué? De las perturbaciones que hay en el alma. Amén. De todos los traumas, los prejuicios, los complejos que una persona tal vez a lo largo del tiempo ha acumulado por las personas, por la sociedad, por la misma familia, porque tenemos que entender que las heridas que más duelen, que más golpean, son a veces de la misma familia, Exacto. del mismo seno familiar. Todo lo que la persona ha acumulado dice que él ha venido a dar libertad de todos los prejuicios, Aleluya. de todas las perturbaciones, de todo. Y más adelante nos dice a los oprimidos. Este pasaje es tremendo, hermanos, porque habla de una persona que ha sido destrozada. En el original vuelve a repetir de algo que ha sido sembrado. Y es interesante porque dice que en el original los oprimidos, dice yo he venido a dar libertad a los oprimidos, y es otro nivel.
ya no son solamente cautivos, sino que son un nivel más arriba, diríamos así, oprimidos. ¿Por qué? Porque en el original habla de que son personas que ya están ventilando emociones. Son personas que ya están ventilando reacciones, ventilando comportamientos. Wow, santo Dios. O sea, no solamente son oprimidos que son prisioneros de guerra, sino que ya son, perdón, no solamente son cautivos, sino son oprimidos. Aquellas personas que ya han perdido gran parte de su voluntad y están comenzando a ventilar emociones, reacciones, formas de vida hacia los demás. Enojos, por ejemplo, repentinos. Malos tratos. Déjame solo, quiero estar solo. No molestes. Quiero estar, no molestes. ¿Por qué esto? O sea, iras Santo repentinas. Una persona a veces puede agarrar el lapicero, por ejemplo, y decir, aquí está el lapicero. Y lo pone aquí, un enojo repentino. ¿Pero por qué lo has puesto aquí si estaba aquí? Pero solamente se ha movido. No, que ya comienzan a hacer la Segunda Guerra Mundial solo porque se ha movido el lapicero un poco más allá. Esos enojos no son normales. Esas reacciones ya no son normales. ¿Por qué? Porque hay algo que está oprimiendo. Ya están comenzando a ventilar las emociones. Enojos que van más allá de lo normal, podemos decir. Y es interesante porque en el original, cuando habla de oprimido, no solamente habla de las personas que están ventilando emociones, sino que también habla que ya están comenzando incluso a sufrir algo de, no sé, algunas señales externas, físicas. Podemos ahí hablar de tantas rebeldías que una persona rebelde, que tiene ese espíritu de rebeldía, se hace crecer el pelo. Tienen esos enojos internos, se hacen tatuajes por todo el cuerpo. Perforaciones. Podemos hablar de esas personas que quieren llamar la atención volviéndose, no sé, con tatuajes, con, no sé, transformaciones en las caras. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un rechazo, hay alguna rebeldía, hay algo que están queriendo llamar la atención de la sociedad. Podemos hablar también de los movimientos hippies, que muchos de ellos decían, no somos amados por nadie, y por eso comenzaron a rebelarse contra toda forma de autoridad. O sea, hay un origen, hay un espíritu aquí que está trabajando, los está oprimiendo a estas personas, ¿no? Amén. Ay, hermano, hay tanto por hablar. Sí, hay ¿verdad? bastante. Hay tanto por hablar y nosotros vamos a animar una vez más a nuestros hermanos. Si tienen preguntas, algún comentario, háganlo para que nosotros también podamos, con la ayuda del Señor, poder responder, hermano César. Hay algo, hermanos, que yo quisiera que vayamos, que podamos hablar, y quiero que toquemos un poco acerca de, esto es tremendo, hermano, y quiero que me pongan mucha atención, acerca de la bipolaridad. Wow. Que también es un tema, es un trastorno emocional, es un trastorno, dicen, maníaco depresivo. ¿Por qué? Porque son actitudes que no son normales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco a la luz de la palabra, qué es lo que nos dice acerca de los bipolares, porque tenemos que entender que también la bipolaridad es algo que el enemigo está tomando mucha ventaja. Quiero que nos vayamos a este pasaje de Santiago, hermano. Santiago, amén. Quiero que hablemos un poco acerca de lo que es la bipolaridad, porque es algo que también el Señor ponía en mi corazón. Dentro de los trastornos que las personas a veces dicen, pero ¿por qué? Tenemos que entender que los trastornos mentales son aquellas cosas que a veces la ciencia, a veces la psicología, no sé, la psiquiatría quieren hablar y decir que los bipolares, que esto, que el otro. La palabra misma nos habla en Santiago. ¿Quiénes son los bipolares? Amén. Pero quiero que nos vayamos a una definición. Lo puedo encontrar, hermano, el libro de Santiago. Vamos a buscar aquí el pasaje. Santiago 4. 4 versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No es ese pasaje. Permítame, hermanos, lo vamos a buscar. Mientras, hermano, me lo va buscando ese pasaje, yo quiero hablar un poco acerca de lo que son las características de las personas bipolares. Amén. Las personas bipolares son aquellas personas que en algún momento pueden estar, que es lo que es en el momento, digamos, pueden ser el alma de la fiesta, ¿no? Pueden ser el alma de la fiesta, pueden estar en su momento haciendo reír a todos, pero llega un momento en el que después de un rato están por los suelos, así totalmente desplomados, o sea, totalmente en tristezas. Y es que la Biblia nos habla en Santiago acerca de las personas de doble ánimo. Cuando la palabra nos habla en el original de doble ánimo, está hablando de una persona que tiene dos mentes. Es como si hubiera una persona, dentro de una persona, dos personas, con dos maneras de pensar, con dos maneras de actuar. Incluso nos habla de dos mentes, dos espíritus. La inconstancia, hermanos. La inconstancia que muchas veces caracteriza a estas personas. Y yo tengo aquí un concepto que se los quiero leer. Dice,
la bipolaridad. Es el trastorno bipolar, que dice que a veces llamado también trastorno maníaco depresivo. Está asociado con cambios de humor. En un momento puedes estar en los cielos y después puedes estar con una depresión terrible, máxima. Cuando se deprime o se entristece, se deprime de una manera extrema. Puede tener un cambio de euforia y de alegría a un momento de depresión extrema. Es interesante porque la ciencia, cuando habla de estas cosas, cuando nos dice que esto puede ser algo hereditario. Pero vemos en la palabra, cuando hablamos del vientre, que decíamos en este pasaje del Salmo, que es donde se forma lo que son no solamente el físico, sino también el carácter. Cuando habla en el original vientre, habla de un lugar donde el Señor forma el carácter, la personalidad, la mente de la persona. Nosotros tenemos que entender que si hubo un padre o una madre que era bipolar, si no cura, si no echa fuera ese demonio, ese espíritu de su mente, eso puede llegar hacia la otra persona. Eso puede afectar a la otra persona, ¿no? Esa bipolaridad. Y las personas bipolares hablan de que tienen una mente dividida. No pueden ser fieles al Señor. Su fidelidad está dividida. Un día están con Dios, otro día están con el mundo. No hay esa entrega total. ¿Por qué? Porque acuérdense que veíamos en uno de los originales que hay algo que está atrofiando el corazón de la persona. Exacto. Y las personas que tienen este trastorno bipolar es porque han surgido algún trauma, algo que los ha sacudido. Y una de las raíces de este trastorno bipolar, ¿saben cuál es? Es el abandono. El abandono. Exacto. En algún momento, alguna ruptura, algún abandono, la persona sufrió este trauma tan fuerte que le ha venido este trastorno bipolar, ¿no? Amén, hermano César. Encontré el Santiago versículo. 1:8, ¿no? Santiago Amén. 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Cuando la palabra nos va a hablar acerca de que es inconstante en todos sus caminos, o sea, de que habla de que va a haber una fidelidad dividida, va a haber algo que lo va a atrofiar, va a haber algo que lo va a lastimar. Aquí tengo algunos apuntes que dice, aquí dice del doble ánimo, habla de una persona inestable en original, habla de alguien incapaz, habla de alguien incapaz de pararse, dice, de enfrentar algo, habla de alguien que conlleva varias, no solo dos, sino varias personalidades, varias mentes, o sea, habla de algo tremendo, esto de lo que es el doble ánimo. Y esta persona, cuando habla de que es inconstante, habla de que alguien que es inestable, que está, en original es tremendo, habla de que alguien está débil, está herido. Hay algo que es inconstante, o sea, algo que lo está totalmente haciendo, que lo está empujando a ese carácter. Y estas personas que tienen este espíritu de doble ánimo, a veces dicen, pero ¿por qué no puedo acabar lo que yo comienzo? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué no puedo acabar lo que estoy comenzando? Una carrera, el ministerio. ¿Por qué dejo las cosas a medias? Hay algo, hay un espíritu ahí que está atando. ¿Por qué? Porque hay un trastorno bipolar, doble ánimo. ¿En base a qué? A un trauma. A un trauma. Amén. Amén, hermanito César. Bueno, pues nosotros quisiéramos continuar, quisiéramos Amén. Avanzar, porque hay tanto por profundizar, hermano César, pero creo que ya todo lo que hemos podido hablar ha podido llegar a nuestros hermanos. Amén. No sé si tenemos preguntas, tenemos algunos comentarios, y nos vamos con el set número 2, por favor. Amén. Han llegado las preguntas a esta transmisión y vamos a leer para que nuestros hermanos puedan responder aquellas dudas que tiene la audiencia de AMIP Comunicaciones Bolivia, y vamos a dar lectura a la primera pregunta. Nuestra hermana Esther Almanza nos pregunta: ¿cómo sanar las heridas del alma? Amén, hermana. Vamos a estar respondiendo entonces esta pregunta y vamos a dar lectura a la segunda pregunta. El hermano Álvaro Arturo Flores nos dice: ¿la sanidad del alma puede ser instantánea o progresiva? Amén. Entonces tenemos dos preguntas en el set principal. La primera es: ¿cómo sanar las heridas del alma? Y la segunda es: ¿la sanidad puede ser instantánea o es progresiva? Vamos al set principal. Amén. Ahí tenemos dos preguntas, hermano César. Vamos a poder dar respuesta a la primera pregunta, por favor. Era si cómo podemos curar las heridas del alma, ¿no? Exacto. Quiero que nos vayamos a este pasaje, hermanos. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Primera de Juan 3:8, por favor. Y Jeremías 33:6 después. Primera Amén. de Juan 3:8. Dice así la palabra del Señor. Amén. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Es interesante, porque dice para deshacer. En el original habla que no solamente deshace, sino que destruye y saca desde lo que ha sembrado, desde lo que ha ingresado. Solamente el poder del Espíritu Santo va a poder sanar los corazones. Quiero que nos vayamos al versículo de Jeremías 33:6. 33:6. Ajá. Lo tengo acá, hermano. Amén. Quiero 33:6 complementar con un pasaje. Dice así la palabra del Señor: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Tenemos que entender que solamente, dice, les traeré libertad y medicina. Solamente el Espíritu Santo de Dios va a poder liberar, va a poder sanar el corazón de las personas. Gloria a Dios. Escuchen, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ninguna persona puede sanar el alma. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces escuchamos, ¿no, hermano? Que algunos cristianos dicen, pero ay, no puedes olvidar eso, anda donde el psiquiatra, donde el psicólogo. Yo conozco uno bueno y cristiano todavía, que te va a ayudar. No, lo único que te puede hacer él, te va a decir, lee un libro, no sé, lee este libro que te va a tratar de subir la autoestima, o medicate, ¿no? Que coma este medicamento, ¿vale? Pero solamente el Espíritu Santo de Dios es aquel que puede no solamente examinar, sino también sanar y libertar. Cuando Jesús dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, él se refería a que él ha venido realmente a dar esa libertad. Y cuando hablábamos de libertad, ¿se acuerda, hermano? Se refería en el original que solamente uno es capaz de dar esa libertad, y su nombre es Jesucristo, a través del Espíritu Santo. La sanidad del alma solamente la da Dios a través de su presencia. Ahora, cuando nos dicen si el alma puede ser curada progresivamente, hay a veces reacciones que nosotros, no sé, iras, enojos, fobias que no tenemos. Digo que no sabemos por qué reaccionamos así. Solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, porque Él conoce todo. ¿Qué área, qué momento hemos sufrido ese trauma, esa herida? Solamente a los pies del Señor, a los pies del Espíritu Santo, Él va a sanar nuestra alma. Solamente su presencia. No hay otra receta. El ayuno, la oración y la palabra son las herramientas que Él nos ha dejado para tener comunión con su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos traiga esa libertad, esa sanidad. Amén. Y algo interesante es de que si tú quieres sano, depende de tu intimidad, de tu acercamiento, y depende de cuánto tú le permitas al Señor obrar en tu vida, ¿verdad? Acuérdese de esa palabra que hablamos, que era terapeuta. Exacto. En el original habla de la persona que se dispone a ser tratada y a ser liberada. Amén. Tomemos esa posición. Acordémonos de esa palabra terapeuta que dice, es la persona que no solamente se dispone, sino se dispone al proceso. Se dispone al proceso de liberación, de sanidad. Una terapia, un paciente. Exacto. Solamente siendo pacientes del Espíritu Santo vamos a hallar la sanidad de nuestra alma y de nuestra vida. Porque ningún hombre, ningún libro, nada va a poder sanar el alma. Lo único que va a hacer tal vez es hacernos sentir bien, tal vez hacer menguar un poco el dolor, pero solamente, escúchenme bien, solamente el Espíritu Santo es el autor de la sanidad interior y de la sanidad del alma. No hay otro más. Exacto. Como decías, nuestro Dios es el médico de médicos. Contra esto no hay medicina. Solamente Dios es quien puede sanar, quien puede restaurar, quien puede consolar. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Más adelante dice, esperaré en Dios. Espera en Dios. Él entendió a tratar su problema bíblicamente. No sé, o sea, él comenzó a tratar su aflicción, su depresión. Podemos llamarlo aflicción, depresión, rechazo, dolor, bíblicamente. No se centró en él, sino comenzó a mirar a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanito César. Y bueno, pues nosotros ya en la recta final, hermano, no sé si podemos complementar algo más, si tienes algún punto más que quieras complementar. Sí, bueno, hay varios pasajes que nos gustaría tomar todavía, pero ya estamos cortos del tiempo. Pero quiero que entendamos algo, hermanos. Solamente el Espíritu Santo de Dios va a poder traer esa sanidad. Yo recuerdo, y bueno, este testimonio yo lo cuento para la gloria de Dios. Antes de ser cristiano, antes de ser creyente, cuando yo era muy chico, ¿no? Cuando tenía unos
7 años, tal vez por ahí, hubo un episodio en mi vida que totalmente sacudió mi mente y mi corazón. Y por eso yo les decía que las personas que hemos sufrido un trauma severo o un trauma fuerte, es como que surgiera un segundo nacimiento. Yo recuerdo muy bien que fuimos con mi familia a un cumpleaños de un niño. Y en lo que llegamos al cumpleaños, estábamos ahí con los niños compartiendo y todo eso. Y en uno de esos momentos, yo me voy con uno de los jóvenes, Aún recuerdo su vestimenta, era un joven alto, gordito, medio churco, medio pelirrojo. Entonces él me saca de la fiesta, de ese ambiente, y me lleva hacia uno de los... O sea, me aleja del ambiente de la fiesta y me lleva hacia un lugar hacia atrás, hacia un pasaje, ¿no? Entonces, en ese momento, yo con toda mi inocencia y todo, él comenzó a hacer cosas equivocadas. O sea, en otras palabras, él comenzó a hacer un abuso hacia mi persona, físicamente. Entonces yo recuerdo que después de que surgió eso, yo recuerdo que salí de un pasillo. No recuerdo lo que pasó. Era como que mi mente se nubló en ese momento. Y yo recuerdo que salí de un pasaje, de un pasillo, pero sentí como que un perro me hubiese lamido desde los pies hasta la cabeza. Me sentía totalmente sucio, totalmente inmundo, totalmente asqueado de mi vida. Niño, totalmente niño. Yo llegué ahí a ese momento de donde estaban los niños, totalmente ya callado, totalmente así. Llegué a casa y comencé a tener un temor, o sea, algo que me lastimaba, algún temor. Años después conocí solamente por el Espíritu Santo lo que había pasado ahí y lo que el Señor tenía que sanar, porque después de eso yo tenía miedos repentinos. No quería que mi mamá se vaya, no quería estar solo, no quería estar con personas con esas características físicas. A pesar de que crecía, veía una persona así similar, me iba a la acera del frente para no cruzarme con personas con esas características físicas. Mi alma había sido herida. Años después conocí que el Señor, llegué al Señor, comencé a servir al Señor, comencé a enamorarme y a conocer más al Señor a los 16 años. Y a 1 año o 2 años después vine a un campamento donde hablaron de la sanidad interior y el Espíritu Santo me mostró lo que había pasado y cómo necesitaba sanar de esa herida, de ese trauma, para que los miedos, para que el rechazo, para que la soledad, incluso una culpa que muchas veces me atormentaba y no sabía por qué, se fuera de mi vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que solamente el Espíritu Santo es aquel que nos va a tratar, que va a tener esa terapia con nosotros, con la mayor delicadeza, con la mayor comprensión, mejor que cualquier médico, mejor que cualquier psicólogo, porque Él sabe cómo restaurar los corazones. Amén. Amén, hermanito César. Y bueno, así como el testimonio de nuestro hermano César, cada uno de nosotros tal vez tenemos algo que ha marcado en nuestro interior y tal vez no sabes y no te das cuenta por qué actúas, por qué tienes comportamientos que ni tú mismo sabes. Te animamos a que tú puedas pedirle al Señor, que el Señor pueda ministrar, que el Señor pueda escudriñar en lo más profundo de tu corazón para que tú puedas ser libre, puedas ser sano. Amén. Y de esta manera también puedas adorar y puedas servir al Señor con libertad, hermano César. Amén. Y mira, acá dice en Isaías 53, ya para poder terminar el versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, amén, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Esta es la obra de nuestro Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y la honra porque Él ha venido. Amén. Y su ministerio sigue. Y Él sigue sanando, limpiando y lavando, restaurando los corazones y las vidas para su gloria. Amén. Amén. Amén, hermanito César. Bueno, pues ya nosotros a punto de despedirnos y pasar también con el set número 1 para que nuestra hermana Cintia pueda despedirse. Amén. Hermano César, te invito a que podamos terminar esta enseñanza con una oración. Amén. Vamos a orar en este tiempo. Le invito ahí, hermano, que me está viendo tal vez desde sus celulares, computadoras. Podamos orar en este tiempo y podamos darle lugar al Espíritu Santo para que Él pueda sanar los corazones. Señor, te damos gracias por tu presencia. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, un Dios maravilloso, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, Señor. Tú sigues sanando, tú sigues obrando, tú sigues libertando, Señor. Te damos gracias en este tiempo porque la obra es tuya, Señor. Te entregamos los corazones que nos están viendo. Te entregamos las vidas, Señor.
Te pedimos que tú seas sanando los corazones, liberando, Señor, toda cautividad, toda opresión, toda prisión, Señor, del rechazo, del abandono, del abuso sexual, de las palabras abusivas. Señor, todo dolor que está desgarrando el alma, Señor, tú lo conoces. Tú sabes qué están pasando esas vidas, son tus almas, son tus vidas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que comiences a obrar en ellos. Una palabra de tu Biblia, Señor, de los versículos, puede sanar el corazón más dolido. Señor, en ti hay ese refugio, en ti hay esa sanidad, Señor. Te pido por ellos, Señor, que puedan conocerte, Señor. Te pido que puedas liberarlos como una vez liberaste mi vida, liberaste la vida del hermano Oliver. Señor, damos testimonios de que tú das esa vida abundante. En el nombre de Jesús, reprende al diablo, reprende sus demonios, Señor. Cancela toda atadura del maligno, Señor. Que en este día el diablo y sus demonios puedan irse avergonzados, porque hay libertad en tu nombre, Señor. Espíritu Santo, Dios, te encomendamos las personas que están viendo. Te encomendamos, Señor, las congregaciones. Y especialmente te encomiendo también a los hogares que hay en Cochabamba, Señor. Aquellos niños que han sufrido rechazo, que han sufrido abandono, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos, que te conozcan. Que conozcan que hay un Dios que restaura, que aunque su padre y su madre los haya dejado, tú con todo los vas a recoger, tú con todo vas a sanar esas vidas. Te damos gracias, Señor. Encomiendo, Señor, delante de ti mi vida, la vida de las personas que nos están viendo. Haz tu obra, Señor, y llévate la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Amén, hermanito César, muchas hermano gracias. Oliver. Que el Señor te bendiga mucho. Hasta la siguiente. Que Dios te bendiga, y conmigo hermano. también será hasta la siguiente. Que el Amén. Señor te bendiga. Soy el hermano Oliver. Volvemos con el set Amén. número 1. Amén, de mucha bendición este tiempo precioso que el Señor ha ministrado nuestras vidas, amén, y el Señor quiere derramar su sanidad interior sobre todos nosotros, así que toda la gloria sea al Señor Jesucristo. Este fue el programa Escrito Está, un programa juvenil de estudio bíblico, un programa de AMIB Comunicaciones Bolivia. Te invitamos a que puedas conectarte el próximo viernes a las 7:30 también, como hoy también iniciábamos, y a través de la página de Facebook vamos a estar transmitiendo un nuevo tema que de seguro va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Así que te invitamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Un nuevo programa de Escrito Está. De esta forma concluimos este cuarto programa de Escrito Está y le damos al Señor toda la gloria, toda la honra, aleluya, y agradecemos también a todo el equipo de producción, a todo el equipo de comunicación de AMIB Bolivia que también están detrás de cámaras, y vamos a preguntarles, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¿A sus hijos? Victoria. Amén. De esta forma nos despedimos. Esto fue Escrito Está. Dios te bendiga.